Entonces vamos a volver a grabar esta parte. ¿Y cómo lo hacemos? Una vez que ya tenemos la IP estática, nos vamos a ir a la sección de creación de usuario. ¿Dónde lo hacemos? En Windows Server. Nos vamos a Server Manager y en la pestaña superior, donde está la herramienta, le va a aparecer, ¿cierto?, Administración de cuenta o Computer Management, que es el mismo sector donde el otro día entramos, el usuario va a cambiar la clave. User and Group, User, y ahí está. Entonces vamos a crear un usuario nuevo. Este puede ser según las nomenclaturas que se utilizan, por ejemplo, para trabajar en creación de cuenta. Se recomienda, por ejemplo, si ustedes están creando cuentas corporativas, que utilice inicial y apellido del usuario. Por ejemplo, si yo creo una cuenta, crearía, por ejemplo, R. Orellana, ¿ya? Es una forma de crear las cuentas. La otra nomenclatura es que use nombre, punto, apellido, ¿ya? Por ejemplo, así, sería Rodrigo.Orellana. Ahora, ¿qué está permitido dentro de la creación de cuentas de usuario en Windows Server? Bueno, pueden ser palabras compuestas como tenemos acá, inicial y apellido, o nombre, punto, apellido. Si hay dos usuarios que se llamen igual, se le pone una segunda letra que sería el segundo apellido para diferenciarlo, ¿ya? Lo que no está permitido es que el largo de un nombre de usuario tenga más de 16 caracteres, ¿ya? Eso cuando creen cuenta en Windows Server no es una restricción. Y tampoco que tenga algunos símbolos de los cuales lo único que están permitidos es el punto y el guión medio. O sea, yo puedo crear un usuario que tenga punto o guión medio, pero no backslash ni nada más de esos símbolos. Y la ñ tampoco está permitida, ¿vale? Son como símbolos especiales que no se pueden crear. ¿Puede ser un nombre con un número? Sí, puede ser, por ejemplo, ¿ya? Ahora, si usted quiere crear una cuenta local en la cual usted es de tipo administrativa y usted le va a usar el nombre que le pone el que quiera, ¿cierto? ¿Ya? Al usuario. Lo otro que tampoco que permiten los servidores es que el nombre se llame igual que el servidor, ¿ya? O sea, el usuario no puede llamarse igual que el servidor. Si tu servidor se llama NS1, no puedes crear una cuenta que se llame NS1. Son como restricciones que ustedes se dan cuenta cuando en el material aparece, ¿cierto?, de administración de servidores, cosas que uno tiene que tener como referencia. Y eso no pasa en los sistemas de escritorio. O sea, en un Windows yo puedo poner el nombre que quiera al usuario y el nombre que quiera a la máquina, ¿cierto? Aquí no hay que mantener ciertos estándares y permisos que están establecidos, ¿ya? En este caso, por ejemplo, voy a crear un segundo usuario, ¿ya? Pensando, por ejemplo, para que sea estándar, que se va a llamar alumno. Alumno, por ejemplo. Podría haber sido un usuario para mí o un usuario genérico, alumno. El full name, cuando creamos un usuario, es el nombre completo. Por ejemplo, supongamos que yo creo un usuario que se llame R. Orellana, ¿ya? El full name es el nombre que se va a mostrar en pantalla, pero el nombre para acceder o de usuario es el que está arriba. ¿Cuál es más importante, el que se muestra en pantalla o el username? El username. Ese es el que vale. Ese no tiene que tener ni espacio, ni la ñ, ni, ¿cierto?, ni los símbolos raros. Pero donde dice full name, ahí le puedes usar cualquier cosa. Ñ, guiones, puntos, etc. ¿Vale? Para nosotros siempre es importante el de acceso, es el username. El otro solamente cuando tú cargas la sesión aparece. ¿Vale? ¿Profesor? ¿Tampoco se permite la mayúscula? Sí, se puede. Ahora, lo que trata de no mezclar mayúscula y minúscula, porque después cuando tienen que iniciar sesión se te olvida siempre, ¿ya? Que la primera letra mayúscula no usa un estándar, o todo mayúscula o todo minúscula. Entonces, por ejemplo, este usuario que voy a crear ahora se llama alumno, nombre completo, bueno, alumno, descripción, tú le pones un breve comentario, cuenta creada para tal cosa, ¿cierto? Explica un poco, y luego la clave, ¿ya? En este caso voy a usar 2023 para todas mis cuentas de modo práctica, ¿ya? Y luego que crean el usuario, recuerden que el username, chiquillo, no se lo olvide, ese no tiene que tener ni espacio, ni símbolos raros, sino que es el nombre con que van a acceder después cuando usen servicio, por ejemplo remotamente o por otros protocolos. Y por último, marca la pestaña que dice password nunca expira, ¿ya? De lo contrario, cada vez que inicien sesión le va a pedir que el usuario debe ir cambiando la contraseña en forma rotativa, ¿ya? Password nunca expira, ¿vale? Ahora, las cuentas nunca se dan de baja si, por ejemplo, un usuario está por algún motivo en el dominio o en la empresa está con licencia médica, por ejemplo, se va de vacaciones, las cuentas se deshabilitan temporalmente, pero nunca se eliminan. Eso pasa, por ejemplo, acá. Si usted, por ejemplo, es alumno de la carrera
y por algún motivo tú vas a congelar un semestre, ¿ya? Y quieres volver el siguiente semestre el próximo año. Tus cuentas, si bien cuando tú quieras entrar a la internet dices, oye, no puedo entrar, me habrán borrado mis cuentas o me habrán eliminado el usuario. No, no se elimina, se deshabilita. ¿Por qué? Porque si yo elimino un usuario, recuerda que la importancia de esta cuenta es que van a estar relacionadas a otros servicios después. Correo, intranet y otras cosas más con Active Directory y los servicios que implementamos en Microsoft. Entonces, si tú eliminas a un usuario, se elimina en cascada a todo lo demás que hace pertenencia. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Se deshabilita. Y cuando vuelve el alumno, se habilita. Si alguien va de vacaciones, lo mismo. Saliste de vacaciones, deshabilito la cuenta como administrador del servidor y luego la habilito nuevamente. Pero no, nunca eliminar, porque si elimino y esa persona vuelve a la institución, no tiene servicios ni cuentas asociados. Se elimina todo lo que tenía relacionado. Entonces ahí, deshabilitar. Entonces, password nunca expira, usuario, y le damos crear. Ahora, estos usuarios que creamos recién, tenemos que agregarlos a grupos, ya que por defecto no tiene niveles de acceso al servidor. Y hay dos grupos a los que tiene que pertenecer. El primero va a ser el grupo administradores y el segundo a usuarios de escritorio remoto. Porque si no lo agregamos al grupo usuarios de escritorio remoto, no vamos a poder conectarnos por escritorio remoto con esa cuenta, ¿ya? Entonces, ¿cómo agrego esos grupos? Clic derecho, ahí voy a Properties, Member of, y me dice que este usuario que se llama alumno que acabo de crear pertenece al grupo alumnos, o sea, usuarios, perdón. Y lo que hago es removerlo. Le digo remover para que no pertenezca a ningún o no sea miembro de ningún grupo y ahora lo agrego a los grupos que yo quiera, que son dos en este caso, administradores y remote desktop, que son usuarios de escritorio remoto. ¿Ya? Le digo añadir, advance, find now y ahí cuando pongo buscar están todos los grupos a los que podría pertenecer. Entonces, al grupo administradores, ¿cómo yo diferencio los grupos de los usuarios? Porque el usuario parece un solo monito, ¿cierto? Cuando son grupos, los dos monitos. Entonces, administrators, perfecto. Voy a add nuevamente, find now y voy al otro grupo que está más abajo. Y ese se llama remote desktop user. ¿Ya? Y ahí estarían los dos usuarios, los dos grupos a los que va a pertenecer. Le doy OK y OK. De ahí este usuario quedó casi con los mismos niveles que el otro usuario administrator. Que también si yo voy a Properties, Member of, él pertenece también a usuarios de escritorio remoto y también a administradores. Entonces quedó del mismo nivel, los dos quedaron del mismo nivel. ¿Ya? Y eso está OK. Después lo que voy a hacer es desconectarme de AWS y en vez de entrar con el usuario administrator voy a entrar con ese, el que acabo de crear, y debería conectarme por escritorio remoto. ¿Ya? Entonces ya tengo dos usuarios. Recomiendo que usen el segundo usuario porque el otro, como es un usuario con todos los niveles de seguridad y todos los niveles de participación, igual es riesgoso, es como que usen root para todo, ¿cierto? Usar el usuario root en sistemas Linux no es recomendado, ¿cierto? Solamente para cosas muy específicas, o salvo que yo esté trabajando aquí frente al equipo, ¿cierto? Ahí uso root, pero no para conectarme por SSH ni por escritorio remoto, no es recomendado, ¿ya? Y menos ahora que estamos por escritorio remoto a Amazon, ¿cierto? Entonces ahí después usted cierra sesión en la máquina y se conecta con el nuevo usuario. Voy a hacer lo mismo en la otra máquina, repito los pasos para que veamos cómo crea el usuario. Voy a Server Manager, voy a con administración del equipo, ¿ya? Arriba en Tools, Computer Management y luego vamos a User and Group. Ahora, ¿puedo crear el mismo usuario en dos máquinas distintas? Sí, puede ser el mismo usuario porque son dos equipos diferentes, ¿cierto? No hay momento, no hay problema. ¿Puedo ponerle el nombre del usuario tal como se llama la máquina? No. Entonces, User and Group y creo un nuevo usuario, New User. De hecho voy a crear el mismo que se llame alumno, full name alumno, descripción ahí, eso es opcional. La contraseña, nosotros podemos poner cualquier contraseña ahora porque modificamos la política y luego password nunca expira. Creo, luego tomo clic derecho sobre el usuario que acabo de crear, Member of,
lo saco del grupo usuario, lo remuevo y lo agrego a Administrator y Remote Desktop. Ahí está, Administrator, Advanced y Remote Desktop User, que está más abajo. Perfecto, y ahora quedó él en los dos grupos. ¿Ya? Y ahí estaría listo la configuración de los servidores, con IP estática y con usuarios nuevos creados. Entonces basta que ahora la prueba que debería hacer es desconectarme de las máquinas e iniciar sesión nuevamente, pero con el nuevo usuario. ¿Ya? Y de hecho lo vamos a probar. Vamos a reiniciar y luego vamos a probar qué pasa. ¿Ya? Esa sería la parte 1, eso está en el video que estamos haciendo, está listo, chiquillos, para que después lo revisen y puedan ponerse al día. Vamos con la parte 2. La parte 2 ahora sí pueden trabajarlo. Necesitamos ahora los dos servidores locales.